Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos. Ya saben que les saludamos con mucho gusto en este sábado 18 o no, 19. Sábado 19 de diciembre. Coño, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Sábado 19, lo cual quiere decir que nos faltan 12 días, ¿no? 12 días para despedir este año. Hoy hace un día espléndido con solecito aquí en la Ciudad de México, horario central. Hace un poquito de fresquito, hace un poquito de fresquito. El sol ya nos empieza a caer, de ladito pero sí sigue haciendo un poco de fresquito. Nat Camps, ¿cómo estás? Dice ya en primera fila. Amelia Salas, ¿cómo estás, querida Amelia? Araceli Millán, ¿cómo están, queridas amigas? Pues en unos momentos, como saben, se incorpora nuestra querida productora Lourdes Salas para iniciar, para arrancar con esta tertulia de este sábado. Ya estamos en este ambiente de fin de año, Navidad. Vamos a hablar, yo quisiera proponerles en esta tertulia, no vamos a dejar de hablar de las noticias, sobre todo el tema de la pandemia. Pero, ¿qué les parece si hoy convertimos este espacio en algo más lúdico, en algo más, no es olvidarnos, bueno, a lo mejor sí, desconectarnos por un momento de esta cruda realidad que nos rodea, porque ha sido un año bastante ingrato. Y vamos a hacer lo que yo suelo hacer cada fin de año, ya cuando se aproxima el fin de año, vamos a hacer, se les propongo, en este ejercicio de la tertulia sabatina, vamos a hacer este ejercicio de que cada quien tiene que hacer, supongo un corte de caja ya cuando se aproxima el fin de año, un alto en el camino, por ponerlo de otra manera, para decir qué he hecho de mi vida, qué he hecho de mi vida, y sobre todo hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera vivido mi vida de otra forma? ¿Qué hubiera pasado si yo tuviera la oportunidad de recomenzar mi vida? ¿En qué etapa de mi trayectoria habría elegido ese camino y no este otro? Casi siempre, yo sé que estamos fantaseando, por supuesto, y generalmente en este programa nos caracterizamos por ser brutales, porque nos gusta la ciencia, nos gusta pegarnos a los datos concretos, sobre todo en esta época de pandemia. Pero por hoy les propongo esto. Vamos a jugar un poco con esta posibilidad de imaginarnos qué habríamos hecho de nuestras propias vidas. Miren, y para eso les voy a presentar la revista New Yorker, que es una revista fantástica, literaria, periodística literaria. Cada año saca, por esta época del año, artículos de cierre de fin de año y escoge diversos temas, ¿no? Y la revista New Yorker le dedica un artículo a este tema que se llama, ya se los traduje al español. Dice, ¿y si pudieras hacerlo todo de nuevo? ¿Y si pudieras hacerlo todo de nuevo? El extraño encanto de nuestras vidas no vividas. Entonces, ¿qué habríamos hecho? ¿Qué habríamos hecho? ¿O qué nos volvería a gustar hacer? Y si pudieras hacerlo todo de nuevo, ¿en qué parte de tu vida te desviarías? ¿Qué decisión no tomarías? Les prometo que va a ser un ejercicio que nos va a tomar algo de tiempo, porque tenemos que, digo, yo por eso insisto,
Este es un tema, si ustedes quieren, lúdico, de divertimento, muy propicio para esta época del año cuando todos tenemos que hacer de caja, corte de caja. ¿Qué hubiera hecho si no me hubiera casado con fulanito o menganita? ¿Qué hubiera hecho si me hubiera divorciado antes? ¿O qué hubiera hecho si en lugar de estudiar biología hubiera elegido ingeniería? ¿Qué habría sido de mi vida? ¿No? Entonces, muchas veces uno se pone a pensar, por ejemplo, lo voy a poner en términos muy personales. Cuando uno hace, en mi caso, les pongo este ejemplo, que en mi caso, cuando yo hago corte de caja de lo que ha sido mi vida, yo me pongo a pensar, porque ustedes saben que yo he sido corresponsal en el extranjero durante muchos años, más de 30 años en el extranjero. Y entonces, mientras yo me fui muy joven, yo me fui a los 29 años como corresponsal en Europa, en Madrid, y luego cubrí conflictos en Oriente Medio, conozco muy bien Oriente Medio. Yago, saluda, este es nuestro ideólogo de cabecera. Tranquilo, tranquilo, saluda. Saluda, respira, respira, respira. Todo el mundo quiere conocerte. No te me pongas chulo, no te... Bueno, pues, ya. Nada más no me toques el teclado. No me toques el teclado, nada más. Este es más bravo que bueno. Entonces, les comentaba que yo me fui de México más de 30 años. Entre otras cosas, fíjense qué irónico es la vida, porque yo trabajaba como subdirector de noticiarios de la agencia del Estado Notimex. Yo fui de los creadores de la unidad de radio y televisión en la agencia Notimex. Entonces, cuando un día autoricé que se difundiera por el noticiario la primera gran protesta cacerolada en México por una protesta por la política económica, les estoy hablando del año 86 por ahí, 85, 86. Y salió en los noticiarios de Notimex. La Secretaría de Gobernación se enfureció. Quería correr a los reporteros que manejaban la nota. Le digo, no, en todo caso yo soy el responsable porque soy el subdirector. Dice, pues nos vale madre que sea el subdirector y que me cortan la cabeza. Entonces yo dije, no, ya nunca más me voy a dedicar a temas nacionales porque pues aquí hay mucha censura en México. Salud con el cafecito. Y entonces me dediqué a la información internacional, me fui a Excelsior. Y ahí me recibieron Fausto Fernández Ponte, don Jorge Aymamí y Raimundo Riva Palacio. Creamos la red de corresponsales y después yo me convertí en corresponsal en España durante, 13 años, pero estaba basado en España, pero hacía mis recorridos por Oriente Medio, eran los años en que se estaba creando la Unión Europea. Se los voy a hacer resumir. Entonces, pues, ahí me voy cae en desgracia el Excelsior, me voy a cubrir la guerra en Afganistán con el Universal. El Universal me pide crear una corresponsalía para la Unión Europea y abro una oficina en Bruselas, que estoy entre Bruselas y París. Y después de eso empezó a cobrar mayor relevancia el tema de los migrantes y entonces negociamos y abrí una corresponsalía en Los Ángeles para estar recorriendo continuamente la frontera. Eso lo hice durante como 3 o 4 años. Y luego me designaron el corresponsal en Washington, que estuve como 13 años. Bueno, entonces, ya después, por razones X, me peleo con el Universal por su política editorial, nos divorciamos, nos arrancamos, nos damos de patadas, nos arrancamos los pelos, pero básicamente por su política editorial y por su política laboral. Y entonces llego a México y me recibe, gracias a Dios, la jornada con los brazos abiertos. Y entonces cuando regreso, mi retorno a México después de 30 años fue, porque claro, yo me encontré a mis amigos con los que había sido colegas y todo, pues ya todos eran columnistas afamados, ya todos eran ricachones, tenían sus grandes residencias, tenían sus... gente... Y yo me acuerdo que empecé con ellos y eran unos reporteritos ahí que medianamente
iban pateando el bote, pero ahora yo me los encontraba, pues todo el mundo ya tiene dinero, tenían hasta choferes, todo. Entonces me percaté que en mi ausencia yo había viajado en una dirección, por así decirlo, y mis amigos habían viajado en otra dirección. Yo no juzgo a nadie, ¿no? Cada quien se forja su vida, cada quien es dueño de su propio destino. Pero me di cuenta que en esos 30 años que yo permanecí ausente, muchos de mis colegas, compañeros, prácticamente se entregaron, se arrojaron en brazos del PRI y del PAN. Y por eso se enriquecieron. Que fue una mala decisión de parte de ellos, solo el tiempo lo dirá. Lo vivieron bastante bien, siguen teniendo Paul Viriart, por ejemplo, ya ven lo que se convirtió después de haber sido un reportero modesto cuando yo lo conocí, ahora es un millonario. No digo más nombres porque seguramente los imaginarán. Y entonces, después de mi regreso a México, uno se pone a pensar, ¿y qué tal si no me hubiera ido de México? ¿Qué tal si me hubiera quedado en México? ¿Me habría enriquecido como mis amigos? ¿Habría aguantado o habría preferido reconvertirme en una correa de transmisión del poder? ¿Me habría enriquecido? A lo mejor me hubiera, seguramente, como todos mis amigos se han separado y divorciado no sé cuántas veces. Yo soy casi la excepción, llevo casado ya 42 años con mi querida Hildy, que me ha aguantado mucho tiempo. Entonces, claro, cuando uno regresa y dice uno, ¿y si volviera a vivir mi vida? Si tuviera la posibilidad de retroceder, dar marcha en el tiempo y decir, pues no, me voy, mejor me quedo en México, ¿no? Y mejor me hago famoso en México, mejor, a lo mejor en estos momentos, no hombre, ya tendría dinero, habría tenido 1 o 2 programas de televisión. Pero ¿saben a qué conclusión que he llegado? Que la vida que he recorrido, viviendo 30 años en el extranjero, me enseñó, aprendí muchísimas otras cosas y aprendí a ver mi país de otra manera. En pocas palabras, no me arrepiento de las elecciones que tomé en cada momento. Soy muy feliz, me considero muy afortunado. Creo que he sido de los últimos corresponsales, porque ya esa figura de corresponsal en el extranjero está desapareciendo. Nos convertimos de repente en raras avis. Y es muy difícil convertirse en corresponsal, primero porque los medios de comunicación no tienen los recursos para sufragar los gastos de una corresponsalía. Entonces yo creo que fui muy afortunado, cubrí varios conflictos. Entonces uno dice, sí, pero no tengo la misma riqueza, no tengo la misma popularidad en México, porque la gente en México no lee. La gente en México ve televisión, o por lo menos hay mucha gente que es conocida, por ejemplo, el efecto de Jacobo Zabludowski, Carlitos Loret de Mola, esta mujer Adela Micha, todos los de yo me acuerdo que mi madre querida, que en paz descanse, cada vez que le iba a visitar, mi madre era de estas personas que vivían en el pasado y le gustaba mucho ver la televisión mientras cocinaba, ¿no? Y una vez me acuerdo que yo ya había sido corresponsal en Europa, yo ya había cubierto guerras, y un día que lo voy a visitar a Tijuana, porque me acababan de designar corresponsal en la frontera, me dice mi madre un día, ay, mijo, no te achicopales, un día vas a ser tan famoso como Lolita Ayala, vas a ver, te va a llegar tu oportunidad para que seas tan famoso como Lolita Ayala. Puta, fue un madrazo. Imagínense que mi madre me diga, hijo, no te preocupes, algún día vas a ser como Lolita Ayala de famoso. Y entonces dije, no, pues es que hay mucha gente que piensa así, ¿no? A mí no me importaba ser tan famoso. Y en fin, bueno, todo esto que les he contado, porque de eso va el tema esta mañana. Yo me quisiera que ustedes participaran en esta mesa, en esta tertulia, haciendo este ejercicio. Y si, a ver, se lo voy a poner. Y si pudieras hacerlo todo de nuevo, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías de tu vida? Así es que los invito a que participen, díganos si hay alguien que prefiere
hacerlo de viva voz, me dicen, yo les mando un link para que los tengamos aquí dentro del programa, o si lo quieren, si lo prefieren, hacerlo comentando por el chat. Insisto, si hay alguien que quiere compartir, que no sea una intervención para no robar oxígeno a todo mundo, les mando un link para que participen a través de su teléfono, su computadora, y nos cuenten qué les gustaría cambiar a ustedes de su vida. Miren, este artículo dice: una vez en otra vida fui fundador de tecnología. Él se imagina que tenía otra vida. Y entonces, aquí arranqué el artículo. Está muy bien escrito, por cierto. Y entonces habla de esto. Dice, la idea de que podría haberme convertido en otra persona es tan sosa que pensar en ello a veces parece fatuo. Escribe el erudito literario Andrew Miller en Sobre no ser otra persona, cuentos de nuestras vidas unlead, o sea, no descargadas, de Harvard. Aún así, expresado de la manera correcta, el pensamiento tiene un magnetismo insistente y asombroso. El libro de Miller es, entre otras cosas, un compendio de expresiones de asombro sobre lo que podría haber sido. Miller cita a Clifford Geertz, quien, en comillas, la interpretación de las culturas, escribió que uno de los hechos más significativos sobre nosotros puede ser finalmente que todos comenzamos con el equipo natural para vivir 1000 tipos de vida. Repito, todos comenzamos con el equipo natural para vivir 1000 tipos de vida, pero al final terminamos viviendo solo a uno. Y cita al crítico William Empson: hay más en el niño de lo que ningún hombre ha podido conservar. Es decir, todos cuando arrancamos en nuestras vidas tenemos infinitas posibilidades para hacer de nuestras vidas lo que se nos ocurra. Y como niños tenemos ante nosotros millones de posibilidades. Pero ¿qué es lo que pasa con el tiempo? ¿Qué circunstancias propicias o adversas hacen que nos encarrilemos por donde queremos o que nos desviemos? Un hecho desafortunado, que se nos muere un padre o una madre, que quedamos en la orfandad, o que a pesar de estar huérfanos, una buena persona, un tío, un padrino nos tiende la mano. En fin, son múltiples las cosas que pueden ocurrir. Entonces, yo creo que dice, vamos a ver, Magdalena García, Elizabeth Olmido, dice: esa paz que se siente cuando uno está conforme con el recorrido de la vida que lleva y disfruta lo que tiene ahora. Con errores, todo eso es la felicidad. El dinero no da la felicidad. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y lo que es más, esta sensación de que no quieres estar más que en el sitio donde te encuentras, ¿no? Dices, ya saben, cuando uno piensa, ¿y qué me gustaría ahorita? ¿Estar en donde? ¿Tener más dinero? Estar casado con otra persona, estar arrejuntado con otra persona, haberme dedicado a las matemáticas y no a la medicina, o haberme dedicado al arte, a la pintura, que ese era lo mío, pero que mis padres me advirtieron: no te dediques a eso, no seas loco. Entonces, dice Amelia Salas: querido Jaime, yo viviría de nuevo todos los malos y buenos momentos, ya que en ellos me han hecho quien soy. Me han dado la madurez y la sabiduría que hoy vivo. Magdalena García: buen día. Mejor hacer un análisis y pensar qué podemos hacer. Quizá reparar algunas situaciones pasadas y disfrutar el presente. Bueno, este comentario de Magdalena García me lo aparto porque vamos a dar un salto en esa dirección, querida Magdalena. Beatriz Carrillo: gracias a Dios decidió irse. Usted no tendrá los millones guardados, pero tiene una gran cultura, conoce varios idiomas y culturas, y eso es invaluable
por lo que enriquece el espíritu. Eso es cierto, ¿eh? Yo no me arrepiento de ser quien soy, yo soy inmensamente feliz. Tengo la enorme fortuna primero de haber hecho de mi vida, saben, cuando no se les ha pasado a ustedes, no han visto estas películas, sobre todo cuando la gente está a punto de palmarla, hay estudios ah, que han recolectado las últimas palabras y pensamientos de la gente a punto de morir. Por cierto, ahora que estamos en esta época de pandemia. Y es sorprendente cómo hay mucha gente que a punto de morir dice, solo me arrepiento de esto. O me arrepiento de esto. Viví una vida, pero me arrepiento de esto. Por ejemplo, mi madre antes de morir me dijo, hijo, tengo mucho miedo a morir, mucho miedo a morir. Dijo, madre, pero si tú eres muy religiosa, no tendrías por qué tener tanto miedo, ¿no? Digo, pero mira, has vivido una buena vida, este, eh, tienes 5 hijos, tus hijos te quieren, y bueno, ¿a poco te arrepientes de algo? Y me dice, hijo, solo me arrepiento de haberme casado con tu padre, pero luego me pongo a pensar, es que si no me hubiera casado con tu padre, no los habría tenido a ustedes, ¿no? Entonces, mi madre, pobrecilla, mi padre fue un cabroncete, la verdad, mi padre fue un desgraciado, nos abandonó desde muy jóvenes, entonces mi madre tuvo que lidiar, se convirtió en cabeza de familia y adoró a mi padre, son de esos amores, y mi madre no se volvió a casar ni a rejuntar, ¿por qué? Pues que imagínate cuántas bocas que alimentar, éramos 6. Entonces, pero ella en sus últimos momentos se arrepintió de haberse casado con ese hombre. Dice, tiene techo, comida en la mesa y una maravillosa familia. Ustedes son millonarios. Escriba un libro y pa'lante, un árbol, círculo completo, dice Beatriz Carrillos, efectivamente. Mirta, ¿de qué hablan sobre la felicidad? ¿Es lo mismo felicidad que plenitud o es una consecuencia de la otra? Vamos a hablar, vamos a abordar. Buenos días, don Federico Mora. Vamos a saludar a todos. Nat Camps, Amelia Salas, Araceli Millán, Hermateshi, Manuel Casas, Victoria Román Ceballos, Tensi Che, Leti Sánchez, Amelia Salas, Lucía Hidalgo Luna, Don Manuel, Leti Sánchez, Ana Lozano, querida Ana Lozano, ¿cómo estás? Beatriz Carrillo, Elizabeth Olmedo, Marigé, Sandman, Antonieta, Magdalena, Elizabeth, Amelia, Beatriz Carrillo, Federico Mora. Buenos días. Bueno, yo les decía que me quería detener en el comentario que hizo, a ver, lo que hice, este comentario de Magdalena García. Buen día. Mejor hacer un análisis y pensar qué podemos hacer. Quizás reparar algunas situaciones pasadas y disfrutar el presente. Pero, a ver, dice, quizás reparar algunas situaciones pasadas. Pero la pregunta es, hay veces que hay situaciones que no podemos reparar. ¿Por qué? Porque han quedado en el pasado, ¿no? A menos que... ¿han visto esta película que se llama La Marmota? Creo que se llama así. Es La Marmota. Es esta película de un tipo que no tiene más remedio que... Porque es un tipo que se dedica a dar el estado del tiempo. Y entonces lo obligan a repetir el mismo día, no sé cuántas veces, hasta que el tipo se da cuenta que se ha caído en esta especie de bucle en el tiempo, es precisamente para darle una oportunidad, para que mejore como ser humano, ¿no? Y entonces este tipo primero reniega contra esos, The Hot Good Day, no sé si ustedes ya la vieron, es una película simpática, nada más les pongo un poquito. ¿Qué diablos? Entonces, este tipo tiene la oportunidad le dan la oportunidad de quedar atrapado,
Entonces, quiere hasta exactamente el día de la marmota. Entonces, hasta que corrige sus múltiples defectos, el día sigue su curso. Eh, Dice nuestra querida Ana Lozano. Yo fui víctima de abuso cuando era niña de apenas 6 años. Pasé años, muchos años pensando que era incapaz de hacer cualquier cosa. Décadas perdidas. Hoy me apuro para recuperar el tiempo perdido. Pues yo creo que esto no podemos permitir, saben, que nuestros fantasmas, nuestros demonios nos dejen entrampados en un ciclo del que tardamos mucho en salir. Yo creo que por experiencia propia, y miren ya mis 64 años, a punto de ser 65, lo que les puedo decir que en esta vida es muy importante saber perdonarse a sí mismos. Primero perdonarse a sí mismos y luego perdonar a los demás para poder soltar lastre y seguir adelante. Sí, el día de la marmota, Milita. Exacto. Dice Antonieta Carlos, todas las situaciones están en el pasado, pero hay unas que dejan huellas tan profundas que siguen dañando el presente y solo cambiar de actitud. Dice, vi esa película, está bien rara, pero sí tiene que ver con el tiempo. Buen día, doña Carmen. Entonces, el tiempo nos permite a todos nosotros, conforme vamos creciendo, por ejemplo, hace rato cuando estábamos platicando de este tema que íbamos a hablar en la mañana, Hildy me preguntaba, bueno, ¿y tú en qué momento de tu vida te hubiera gustado vivir tu propio día de la marmota? ¿No? Digo, ay, pues es una buena pregunta. Y quizá me hubiera gustado vivir mi propio día de la marmota cuando yo tenía 19 años. Hombre, a los 19 años yo era un zopenco, era un chavo muy inseguro, no estaba seguro de mí mismo ni de lo que quería de este mundo. Sí, me apasionaba y siempre supe que quería ser periodista, pero era un pobre desgraciado. Trabajaba en la revista Selecciones del Reader Digest. Yo no sé si ustedes saben que la revista Selecciones del Reader Digest tenía una sección que era de correspondencia, ¿no? Entonces yo tenía que abrir las cartas que enviaban los lectores y ver qué les contestaban a estos lectores, ¿no? Pero un trabajo así que te pagaba una miseria y, y era muy inseguro, era celosísimo, no, celoso. Entonces yo tenía muchas taras, muchas inseguridades, muchos complejos, y si me hubiera a los 19 años, haber tenido mi propio día mediado de la marmota para sacudirme todas estas taras mentales que tenía yo, seguramente habría avanzado más rápido en mi proyecto de vida. Dice Sandman, yo también por varias circunstancias sufrí bastante en mi infancia y adolescencia y perdí etapas completas. Asumí que ya no es posible vivirlas ahora a mi edad y es mejor enfocarme en el presente. Pues sí, no hay más, hay que tirar para adelante. Dice Patricia Gracia Cruz, yo creo que cuando somos mayores, la mayoría queremos ser por lo menos 10 años menos. Híjole, sí como dan ganas, ¿no? Sobre todo cuando a uno le empiezan a fallar los remos, que ya necesita uno hacer determinado tipo. Por ejemplo, yo ya no puedo correr tanto como antes, ¿no? Desde que me jodí una rodilla y me la operaron. No, pero antes yo jugaba fútbol, a mí me encantaba hacer maratón. Yo era corredor. Siempre, donde yo estuviera salía a correr. Pero ahora ya no puedo correr tanto. Y ahora tengo que hacer ejercicio más reposado. Pero sí, nunca se puede dejar de hacer ejercicio. Eso es muy importante. Así es que, dice Leti Sánchez, buenos días, don Jaime. Lo que me arrepiento es de haberme casado por salir de una casa donde sufrí abuso sexual por mi padrastro. Ahora que miro me digo que todo pasa, pero a los 15 años uno no lo sabe. Pues esto es tremendo. Es que, ¿saben qué? Esta vida la vivimos, yo sostengo, ¿no? Yo no creo ni en la reencarnación, ni que nos vamos al cielito o al infierno. Esta vida se vive solo una vez. Entonces, si partimos de ese hecho de que vivimos la vida una sola vez, yo creo que estamos obligados,
siempre, permanentemente hacer este ejercicio. Cada vez que podamos hacemos un alto, como por ejemplo que estamos haciendo ahorita. Por eso propuse este tema de fin de año, de mirar por el espejo retrovisor. Y como dice Leti Sánchez, bueno, además compartirlo con nosotros, te lo agradezco mucho, Leti. Dice, me arrepiento, de lo que me arrepiento es de haberme casado por salir de una casa. O sea, es que a lo mejor era tu última puerta de escapatoria, Leti. Y entonces, claro, lo importante es que una vez que escapas de una situación difícil, es hacer hasta lo imposible por hacerte con las riendas de tu vida. Eso es muy importante, que a veces, miren, la independencia de decisiones, la independencia cuesta mucho trabajo. Yo no creo que nadie en esta vida sea completamente libre ni independiente. Eso es imposible. Hasta Bob Dylan decía que ni siquiera los pájaros son libres, ¿no? Porque viven encadenados al cielo. Y es cierto. O pongámonos, no tan forma tan poética, pero los pájaros no podrían vivir si no tuviéramos esta ley de la gravedad, ¿no? Que permite que puedan ellos volar y que no se caigan como piedras, o que viven, se han adaptado a esta atmósfera terrestre. Saludos desde Querétaro, ¿cómo estás? Entonces yo creo que todos hemos pasado por malas. ¿Y quién no ha pasado por épocas malas, no? Lo importante, y a lo mejor dice Mirita, esa película que menciona Jaime la entendí después de verla varias veces. Primero solo me parecía que el protagonista quería enamorar a la chica y corregía todo lo malo que no le ayudaba a su plan. Pues no, se trata justamente de esto, de fantasear. ¿Y qué hubiera sido yo si, por ejemplo, este tipo se da cuenta que no conquista a la chica que le gusta, porque la chica lo ve como un idiota, ¿no? Y entonces hasta que él cambia, entonces se da cuenta, pues a lo mejor, exactamente. Dice Federico Omar, yo me arrepiento de estar siempre con la misma. Síguele, Federico. Hola, don Juan García. Miren, a lo mejor vale la pena que en este momento, antes de entrar en otros terrenos más, les voy a leer a lo mejor algo que escribí hace como 2 años, algo así. Miren, era una forma que es se los dedico ahora a ustedes, de desearles feliz Navidad. Y esto es lo que escribí. Dice, se suele decir que la Navidad es algo más que una fecha. Es, sobre todo, un estado de ánimo y de mente. Woody Allen solía decir que la Navidad, al igual que otros ritos y tradiciones, son el subterfugio del que echamos mano para aferrarnos a la ilusión de lo estable y lo permanente. En este sentido, todos albergamos la esperanza de que cada año, con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, nuestra cita en torno a una mesa rodeada de amigos, familiares, comida, música y regalos volverá a repetirse. Todos ansiamos volver a vivir este momento, ¿no? Cuando estamos con nuestros seres queridos, sonrientes, compartiendo, tomándonos una copa de vino, un buen plato de lo que sea, de bacalao, de romeritos, de pavo, de lo que les ocurra. Y cada año pensamos que, como cada año, la felicidad llega a su cita puntual. Prosigo. Pero como ya sabemos, nada es estable y permanente, y todo por culpa de esa línea del tiempo que se encarga de modificarlo todo, y de su eterna compañera de viaje, la ingobernable fuerza de la entropía, esa que tiene la mala costumbre de aumentar el caos y el desorden conforme avanza esta flecha del tiempo. Mientras nosotros insistimos en mirar por el espejo retrovisor para aferrarnos inútilmente a la ilusión del orden y lo estable, a esa promesa de felicidad inmutable. Inasequibles al desaliento, muchos creemos que durante estas Navidades seremos capaces de reencontrarnos de nueva cuenta con esa tierra prometida. Entre mis gratos recuerdos tengo, por ejemplo, aquella Navidad
en la que salimos escopetados de casa sin haber terminado de cenar. Corría el año, fíjense, de 1985. Y mi mujer había entrado en labor de parto a pesar de que nuestro médico de cabecera, a quien arrastraríamos hasta el hospital enfundado en su elegante smoking, nos había asegurado que el nacimiento de nuestro segundo hijo se produciría hasta el mes de enero. En lugar de ello, nació en las primeras horas del 25 de diciembre. Mi hijo José Manuel llegó a este mundo como un niño Dios. Otras navidades de grata memoria fueron aquellas en las que nuestra familia crecía en nuestra casa de Madrid. La presencia de amigos queridos, la nostalgia de las posadas, el descorche de las botellas de cava y los cánticos de los niños impregnaban el ambiente y abonaban la memoria. En épocas más recientes, la Navidad se convirtió para mí en un sinónimo de reencuentro. Tras largos meses de ausencia por razones de trabajo, mi hija Saudade, mi hijo José Manuel y mi querida esposa Lourdes tomábamos cada cual un vuelo para encontrarnos en algún punto de México o de Estados Unidos en torno a una mesa. Era el único momento para mitigar esa sensación de pérdida y desentrañamiento que se acumula con el paso del tiempo. Cuando recuerdas con nostalgia esos tiempos en que tus hijos eran pequeños, cuando luchabas para que ella o él se sentaran a la mesa con un vestuario adecuado, sí, incluida corbata y una buena chaqueta, o cuando les pedías que enseñaran a los amigos invitados de la Casa de Madrid o de Bruselas los cánticos mexicanos para pedir posada. Curiosamente, menos precisos son mis recuerdos de Navidad durante mi infancia, cuando mi madre no tenía dinero para poner nada sobre la mesa, o como cuando se las ingeniaba para dibujarnos. Fíjense, nos dibujaba un árbol de Navidad en la pared y sacaba el mantel de las Nochebuenas y la vajilla china para simular una cena de Navidad que se convertía en una mera puesta en escena cargada de nostalgia por mejores tiempos. Nuestra tendencia al autoengaño y nuestra flaca memoria conspiran para alejarnos de los malos recuerdos, particularmente en las navidades en las que las pasamos fatal, como cuando uno de nuestros seres queridos fue internado de urgencia en un hospital, o cuando nos quedamos sin trabajo y dinero para comprar los regalos, el pavo o un buen vino, o cuando esa novia que creíamos el amor de nuestra vida nos dejó plantados para irse con el que creíamos era nuestro mejor amigo. Gabriel García Márquez hablaba de la memoria del corazón, esa que se encarga de arrumbar en el más recóndito lugar de nuestra memoria los malos momentos para permitirnos seguir adelante. Quizá por ello siempre evocamos las mejores Navidades cada vez que se acercan estas fechas, cuando se produce ese momento de reencuentro familiar y uno da gracias por tener salud, trabajo y algo de dinero para poner sobre la mesa algo de cena, pero sobre todo por tener el amor incondicional de los tuyos y la amistad de esos que siempre estarán ahí cuando los necesites. Solo por esa razón, les deseo a todos ustedes, allá donde estén, que sean capaces de ser felices, muy felices en estas Navidades, porque vida solo hay una. Así es que esta se le dedico a ustedes, queridos amigos. Dice, eso, don Jaime, yo lo reflexiono en estos días. Fue la puerta de escape. Antes no podía hablarlo, pero hoy puedo ayudar a alguien con mi experiencia. Perfecto, me parece bien. Magdalena García, no se puede regresar el tiempo, pero sí tratar de reparar las secuelas que nos dejaron los momentos del pasado. Dice, yo apoyo a Federico, pero no me arrepiento. Me aburro de estar siempre con el mismo. Beatriz Carrillo dice, en mis largas noches de hospital hice este ejercicio ya 30 años y llegué a la conclusión de que por cada cosa que hice mal, había otra muy buena. Ejemplo, me casé muy joven, pero tengo 4 hijos. Pues ven. Patricia, qué buena historia. Dice Lourdes García, para mí este 2020 solo me recuerda 2 cosas. La única constante es el cambio, y aquel refrán que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¡Ah, qué fabuloso! ¡Qué fabulosa frase! Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.
Me encanta esta frase, Lourdes. Dice Gerudie, amigos, excelente fin de semana. Yo me arrepiento de no haber sido más responsable conmigo mismo. Fui adoctrinado con la idea de que hay que ver siempre por los demás que antes por uno, pero el hubiera no existe, pues sí. Y dice Beatriz Carrillo, no pude trabajar, pero no me perdí ni un logro de mis hijos. Por no atender mis malestares, no supe a tiempo que tenía lupus, pero me permitió entender y encontrar la solidaridad verdadera, no solo de la familia, ¿no? El lupus es un tema muy serio, ¿eh? Mirita, muchas gracias, Jaime, es un mensaje que genera esperanza. Ana Lozano Ruiz, qué linda historia, gracias, querida Ana, que yo sé que para ti este año tampoco ha sido, digamos, muy generoso, por decirlo de alguna manera. Te mandamos un abrazo. Dice Beatriz Carrillo, desde entonces no volví a preguntarme, ¿y si vivo el hoy y procuro usar lo aprendido? Pues sí, es que es lo que tenemos que hacer. Marije, muchas gracias, Jaime, por ese escrito tan bonito. El mejor regalo que nos puede dar es un libro escrito por ustedes. En eso los prometemos, eso vamos a hacer porque ya es tiempo. Ahí tenemos varias cosas. Bueno, entonces, como termino en este mensaje que les mandé, vida hay solo una, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Porque nadie nos asegura que existe la reencarnación. Siempre tenemos esta tendencia, porque es la verdad que es muy atractiva la idea de que vamos a reencarnar, de que vamos a ir al cielo, a lo mejor algunos al infierno. Dice Ana, muchas gracias, un abrazo también. Pues claro que también va de vuelta, querida Ana. Entonces, pero veamos esta situación desde un punto de vista más realista. Ya hablamos de la posibilidad, esta que sugiere este artículo, que se me hace muy interesante de The New Yorker, que es, ya se los dije, y si pudieras hacerlo todo de nuevo. Es un texto muy provocador, muy ingenioso, pero insisto, esto se apega a lo lúdico, ¿no? Porque ya sabemos que el habría no existe, ¿no? El habría no existe. Bueno, pero les voy a proponer que lo veamos desde otro ángulo posible. Y entonces, yo no sé si ustedes saben, y esto es ciencia dura, pura y dura es lo que les voy a decir. Yo no sé si ustedes saben que existe actualmente el estudio en serio de lo que se llaman los multiversos. ¿Saben qué son los multiversos? Los multiversos son, hagan de cuenta que en estos momentos yo estoy en esta terraza tomándome este café y platicando con ustedes, ¿no? Hago este ejercicio. Aquí está Nico conmigo, que se ha prestado de forma voluntaria para este experimento. Nico, saluda a los amigos. ¿Empezamos el experimento? Vale, entonces en estos momentos Nico y yo estamos... Nico, no te distraigas con las moscas. Nico, mi amor, a ver. Entonces Nico y yo estamos... Entonces, tomo la taza. Nico me observa como diciendo, ¿qué pedo? Y entonces, imagínense que existe otro Jaime que en otro universo paralelo está haciendo otra cosa completamente distinta. Y que hay multiversos. Hay una Ana Lozano que en estos momentos me mandó un mensaje, pero hay otra Ana Lozano que está en otro universo paralelo. Hay varias películas también que han sugerido lo mismo. Entonces, a ver, déjenme ver. Aquí está. A ver, aquí. Déjenme reponerles el cue a este. Entonces, esta teoría de los universos paralelos existe de verdad. Entonces, es muy interesante esta teoría que se está estudiando, por cierto, de forma muy seria. Miren, les voy a poner esto y acto seguido lo comentamos.
Sin el multiverso, la explicación de la realidad se volvería muy complicada y arbitraria. Max Tegmark. Alguien exactamente igual que usted, con su mismo nombre y mismos recuerdos, está viendo redes en este momento. Sin embargo, esta copia suya se encuentra en otro universo. Por más extravagante que suene esta idea, se deriva de las teorías más avanzadas de la cosmología moderna. Edouard Punset viajó a Boston, en este universo, para que el profesor de física del MIT, Max Tegmark, le explicase cómo las matemáticas, con apoyo de la física de partículas y de la astrofísica, sugieren que la realidad está poblada de una infinitud de universos, algunos completamente distintos del nuestro y otros idénticos. Es una alegría hablarles desde el Massachusetts Institute of Technology en Cambridge. Es la patria de la ciencia aplicada y hemos venido para entrevistar, para hablar largo y tendido con él, con Max Tegmark. Para mí es el mejor cosmólogo del mundo, el más imaginativo. Lo mejor es pensar en una botella de cava y pensemos por un instante en las burbujas, en las distintas burbujas que hay en esta botella, y todas estas burbujas están en movimiento. Bueno, son distintos universos en donde puede haber otro Punset en un universo muy lejano, o puede ser un universo totalmente distinto que no tiene nada que ver con nosotros. Lo que está claro, el gran descubrimiento, es que el espacio que hay entre una y otra burbuja se mueve más deprisa, se ensancha a mayor velocidad que la velocidad de la luz, lo cual quiere decir que al otro Punset no lo veremos nunca. Si queremos saber exactamente cómo es el universo, Pues ahí tienen, tiene que ver, este Eduardo Punset era, que en paz descanse, era un gran divulgador de la ciencia. Gracias, Patricia, gracias. Pues den su like, no se olviden por favor de dar su like. Entonces, esta idea, la sola posibilidad que ya está estudiado en institutos serios, estamos hablando de ciencia pura y dura, la posibilidad de que haya, multiversos, es decir, otra Hildy en otro universo, otro Jaime en otro universo, evidentemente es tan abstracto que muchos de nosotros decimos, chale, ¿no? Se le están jalando, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que haya científicos que están estudiando esto en serio, habla de que hay efectivamente, hay algo ahí, Entonces, si uno pudiera tener, insisto, pero claro, eso ya no depende tanto de nosotros, sino que ese otro nuestro va en ese otro universo y él tiene las mismas posibilidades que nosotros cuando arrancamos nuestra aventura como seres humanos. Por eso decía antes, no hay nadie que esté tan armado para ser capaz de hacer lo que muchos creen que es imposible, ¿no? O como dice López Obrador, nosotros lo difícil lo intentamos, lo imposible no, nosotros lo difícil lo conseguimos, lo imposible lo intentamos. Entonces, dice Lourdes García, pienso que aunque se pudiera hacer todo lo que ya hicimos, la acabaríamos cajeteando en algún punto. Pues sí, pues muy posible. Te saluda Ana Lozano, Gil. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Entonces, Lourdes García, esto tendría detrás de esto, y es interesante que, bueno, este tipo de cositas nos hacen pensar. Por ejemplo, es como el cuento del alacrán, ¿no? Que quiere cruzar el lago y le pide a la ranita, oye, ayúdame a cruzar, y le dice la rana, no, porque ya te conozco, eres un cabrón, me vas a picar y me voy a morir. Dice, no, te prometo que no. Entonces
Entonces a la rana se le ocurre confiar en el escorpión, y al final del día, pues el escorpión no puede ir contra su naturaleza, lo pica y lo mata, ¿no? Entonces esto sería en el caso de que es de que estamos abocados a cumplir con un destino manifiesto. Esta es tu propuesta. Pienso que aunque pudiera hacer todo lo que ya hicimos, lo acabaríamos cajeteando en algún punto, ¿no? Porque dicen, muchos creemos que no podemos renunciar a esta naturaleza nuestra, ¿no? Por ejemplo, hay seres que son infieles, ¿no? Y por más que prometan hoy, no me vas a volver a engañar, no, ya al rato, otra vez. Hay gente que lo tiene en su naturaleza, pero luego entonces, ¿para qué tenemos el libre albedrío? ¿Para qué tenemos la libertad? ¿Tenemos la libertad de corregir, de perfeccionarnos? Yo creo que tenemos la obligación. Tenemos la obligación. Perdón, ¿por qué no nos ayudas a reflexionar con estos temas? Arrancando por esto lo que acabas de decir. Bueno, a mí lo que me parece es que, por ejemplo, la primera parte que estuviste hablando de si echar atrás el tiempo o meterse en un bucle para mejorar y todo lo demás, más que nada no es, porque escuché que algunos dicen, yo de lo que me tengo que arrepentir. No es de lo que nos tengamos que arrepentir. Yo creo que es más que nada un juego. Es una posibilidad de imaginar otro tipo de solución a nuestras vidas. Sabemos que el hubiera no existe. Pero a veces imaginar otra propuesta para nuestra vida, pues acaba siendo algo lúdico, un juego. Una especie de atreverse a romper con situaciones que nos molestan, que nos descolocan o que terminamos mucho tiempo en explicar y en irlas guardando en el baúl de los recuerdos. Aunque a veces tengamos que utilizar ayuda profesional para hacer esa limpieza, ¿no? Entonces no se trata de ponernos a hacer una lista de nuestros fracasos y de nuestros errores y de hacer un acto de contrición. No, yo creo que ese acto de contrición lo hacemos desde el momento mismo en que nos suceden las cosas y nos perdonamos a nosotros mismos. A veces tenemos que utilizar a alguien que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos y todo lo demás, pero no se trata de eso, no se trata de decir, bueno, yo me arrepiento de tal cosa, no, sino de jugar a vernos en otra situación. Ese sería un juego, pero como todos los juegos que llevan carga de profundidad, a veces este juego puede ser un poco pues puede hacer sangrar heridas. Entonces tampoco se trata de eso, no se trata de eso. Yo creo que eso no hay que llevar el juego hasta el punto en que nos sintamos otra vez culpables o en que nos sintamos otra vez reprochándonos o otra vez, no. Por eso esto de los multiversos, con lo que estaba, como lo estaba explicando Punset, como lo que estaba viendo, es algo más sorprendente si uno quiere jugar a ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el pensar que hay otro yo en otro espacio, tiempo, y que está haciendo algo muy diferente a lo que yo hago, puede llevarnos a inventarnos una especie de biografía paralela en donde podamos hacer cosas pues loquísimas o cosas más amables o cosas más divertidas o cosas más aventureras, qué sé yo. Hay hablando de ciencia ficción, porque todo esto está para los humanos que andamos a ras de suelo, está en el punto de la ciencia ficción, ¿no? A menos que tengamos
una gran educación física, ¿no? Que tengamos claro qué son el multiversos, qué es la física cuántica, qué es todo esto que es bastante complicado y que muy pocas veces se puede explicar en 5 minutitos. Pues nos podemos acercar a eso a través de la ciencia ficción, que pues es muy amena y nos pone en situaciones más simpáticas. Por ejemplo, hay una serie de televisión que se llama El hombre en el castillo. Me parece que es de Amazon, ¿no? Creo que sí es Amazon. Entonces, El hombre en el castillo nos coloca en la posibilidad no de ver una vida colocada en, como decía Ponset, somos una burbujita en otro universo paralelo y ahí vivimos otro tipo de situación. No, este sería todo el mundo completo en un desarrollo paralelo. Entonces, El hombre en el castillo lo que nos propone es, a ver, si en lugar de que los aliados en la Segunda Guerra Mundial hubiesen ganado la guerra, si en lugar de que ellos hubiesen ganado la guerra, la hubiese ganado Alemania y el grupo que apoyaba a Alemania en ese momento. En ese momento sabemos que los japoneses eran esa potencia que podía mezclarse o llegar a tener una ganancia geopolítica con Alemania. Era Japón, o sea, Japón podía haber sido ese estado que si los alemanes hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, pues hubiese tenido esa gran posibilidad de gobernar al mundo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los alemanes y la potencia japonesa hubiesen vencido en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, esa serie nos propone vivir bajo... si ustedes se acuerdan, cuando los aliados ganan la guerra y empieza el proceso de repartición de espacios geográficos, geopolíticos, de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que queda partida por la mitad es Alemania, ¿no? Y Alemania incluso construye ese muro para dividir la República Democrática Alemana y la Alemania Oriental. Entonces, la posibilidad de que eso mismo pasara, ¿no? Pero llevándolo al grado de el mundo completo. Entonces, aquí los ganadores se dividen el mundo y Japón se queda con la mitad de Norteamérica y Alemania se queda con la otra mitad. Y ese es el juego de equilibrio que va a hacer que el mundo cambie completamente su estructura de poder y así se desarrolla esa ficción de ese segundo universo. Y es un segundo universo porque poco a poco, según se va desarrollando la serie, porque me parece que son 3 o 4 temporadas, se llama El hombre en el castillo, pues vamos viendo cómo efectivamente se está hablando de multiversos, pero entonces pues es un ejercicio bastante lúdico el de esa serie de televisión y muy estimulante porque nos obliga incluso a repasar nuestros conocimientos de la Segunda Guerra Mundial, de toda esta historia real que tenemos ya por escrito y muy analizada a lo largo de estos decenas de años en que se desarrolló, o sea, ¿cuántos son? 60, 80 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un juego bastante interesante que nos habla de qué hubiera pasado si el fascismo hubiese sido la moneda de cambio para todo el mundo. Entonces, No. Nico, bájate. Bájate.
sin meter esto. No, me da miedo que se caiga. Bájate. Bájate. Ahí está. Ya, se bajó. No te subas ahí, Nico. Bueno, esa es la idea. Entonces, dejándonos llevar por ese tipo de intención del que nos habla Punset, pues podemos hacer nuestro multiverso pensando, incluso, tanta es esta idea científica que ha llegado hasta el rango de popularizarse, que tenemos otra película que es, por ejemplo, Regreso al Futuro, o ¿cómo se llama en México? ¿Cómo? En México creo que no se llama Regreso al Futuro. Bueno, tenemos esa película, el nombre creo que es muy parecido, y en donde también se nota que si pudiéramos de alguna manera hacer un regreso, incluso rocambolesco y sin planeación y sin nada, como lo hacen en el guión de esta película, pues puede variar tanto que podemos incluso mejorar a nuestra propia comunidad, porque por ejemplo ahí hay un chico que está sufriendo mucho porque sus padres son medio bobos y no entienden de la misa a la media y todo lo demás, y en un viaje que hacia el pasado, haciendo pocas cosas en el pasado, solamente situaciones muy adolescentes, al regresar al futuro se encuentra con que modificó tal el aspecto que incluso su familia son las mismas personas, pero son gente que pudo vencer sus miedos y sus limitaciones buscando una nueva forma de relacionarse. Entonces, ese es el tipo de juego de estas cosas que solo podemos ver desde ese punto de vista, desde la ciencia ficción, porque en la ciencia real no tenemos todos los elementos para abrir una ventanita y ver qué podemos o qué estaríamos haciendo, como dice Punset. Seguiríamos siendo nuestros propios desconocidos porque no podemos estar viendo. Hay ya muchas películas acerca de esto y la verdad es que son bastante ingeniosas y nos hacen un poco poner a volar la imaginación, ¿no? Pues más o menos esa es mi idea. Otra película que está en ese... Me puedo apoyar sobre todo en películas y podríamos también apoyarnos en libros que están escritos con esa idea, ¿no? Volver al futuro, dice Ernesto Ponce. Volver al futuro, eso, Volver al Futuro. Y también hay otra película simpaticísima que es es británica, Dos vidas en un instante. Dos vidas en un instante. Esa, Whitney Paltrow, Whitney Paltrow y otros muy buenos actores. El guión está bastante redondo y también es esa sensación, ¿no? De que mi vida en determinado momento llegue a fracturarse de tal manera que se convierta en dos vidas paralelas y en determinado momento se junte y deje que la mejor vida de esas dos sea la que se quede para el resto de los años. Y es una película pues con bastantes valores agregados porque pues nos dice más que nada que muchas veces toleramos situaciones que nos hacen achicarnos. O sea, toleramos situaciones de las que nos tendríamos que haber liberado y probablemente nuestra vida podría haber sido más productiva, más feliz, más adecuada. Esa película tiene esa carga emocional, ¿no? De no te dejes vencer por tus sentimientos, ¿no? Sino que haz las cosas que debes hacer a tiempo. Entonces, es muy, muy, muy buena película, pero también no deja de ser un ejercicio de imaginación.
y las cosas se van resolviendo. Claro, estamos acostumbrados a que la ficción contemporánea termine bien. Esa es otra de las cosas que alguna vez hablábamos, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, muchas novelas eran realistas y los finales eran trágicos. Los finales eran más complicados de lo que se pensaba, más difíciles, más. Pero en este momento casi todo tiende a ser de happy end, ¿no? O de finales más... Sí, siempre... con más, como que nos... agradables. Lo mejor que puede pasar, pasa al final, ¿no? Por mucho que haya un montón de problemas, un montón de situaciones, un montón de malos augurios, de malas decisiones, de desastres, casi siempre la novela, la película, la serie nos lleva a un final más reposado, ¿no? Como que dejamos, le dejamos respirar al personaje principal y decimos, ¡ay, qué bueno que se salvó! Por los pelos, ¿no? Pero se salva y todo vuelve a mejorar. Pero sabemos que la vida no es así y por eso tal vez también nos gusta ver las películas y nos gusta leer grandes novelas que nos dejen la sensación de que se puede respirar. O sea que este mundo, a pesar de todo, puede tener una esperanza, ¿no? Y la verdad es que la esperanza, como dice el dicho, muere al último. Y claro que debe ser nuestra bandera más sólida, ¿no? Siempre hay que tener una esperanza, siempre hay que tener un rescoldo de que algo va a mejorar y de que va a ser posible, porque para eso somos humanos. Y era lo que decía hace un momento Jaime. ¿Podemos cambiar? Pues sí podemos cambiar. Estamos obligados a cambiar. ¿Por qué? Yo creo que estamos obligados a cambiar porque somos humanos. Porque demostramos que la conciencia, que si aprovechamos nuestra conciencia, nuestra racionalidad, podemos cambiar lo que sea. Y lo hemos demostrado durante cientos de miles de años. Es decir, la evolución de nuestra especie no ha sido como una hoja al viento, sino que ha sido ese racionalismo, esa idea de mejoramiento, esa búsqueda de nuevas fórmulas de supervivencia, nuevas fórmulas de relación, nuevas fórmulas de socializar. Siempre hemos tenido eso. Eso es lo que juega a favor de nuestra especie. Que podemos domar nuestros propios impulsos y podemos domar nuestro horizonte. Entonces, en algún momento se pensaba que teníamos un destino y un destino manifiesto. Cuando nos dimos cuenta de que eso no era verdad, de que eso es algo que se impuso a través de la tradición y todo lo demás, entonces es cuando otra vez nuestra conciencia nos hace ver que incluso somos dueños de nuestro destino, que no tenemos que esperar a que esté escrito, que no tenemos que esperar a que alguien venga a salvarnos, que no tenemos que esperar a que alguien diga hacia dónde tenemos que caminar. Entonces, por eso es la obligación, digo yo. Bueno, no sé tú. No. A propósito de la línea argumental con la que acabas de terminar o con la que acabas de exponer, yo te quiero enfrentar a la frase que nos regaló Lourdes García, a esta frase que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Es decir, efectivamente los hombres y las mujeres somos dueños de nuestro destino, ¿no? Pero siempre hay imponderables, ¿no? Y por eso si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y imagínate esto de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pero yo puedo
platicarle, decirle, Dios, yo quiero que el día de mañana me vaya toda madre, me voy a salir con mi familia. ¿Y qué crees que me dice Dios? Sí, jajaja, hay alerta, hay semáforo rojo por la pandemia. Entonces, estos imponderables que nos pone la vida enfrente, pues a veces son como, ¿sabes? Es como cuando Dios se ríe de nosotros, ¿no? Cuando Dios se ríe de nosotros, porque que dice, estoy hablando en Dios en sentido de figurativo, ¿eh? Cuando Dios se ríe de nosotros, dice, ja, 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 este idiota cree pues la pandemia. Y a veces se nos olvida que hay imponderables. Por ejemplo, todos hemos visto estos, y aquí ahora ya vamos saliendo en otro ángulo del debate. Todos en estos días hemos visto cómo la gente está muriendo. El otra vez estaba viendo gentes, un par de hermanos, uno de 65, uno de 54, que murieron, y la madre también estaba enviada, y murieron en el estacionamiento de su casa porque no acudieron a tiempo. Entonces, se murieron casi sin darse cuenta, sin haberlo previsto. Entonces, cuando la vida y la realidad da un paso al frente, a veces te dice, hasta aquí llegaste, chato, ¿no? Y tú ni siquiera contabas con ello, ¿no? Entonces, estos días en que estamos en pandemia y que la gente como que, la gente es muy extraño, la gente entiende que haya gente que esté muriendo en los hospitales y en las calles por crisis respiratorias, pero no se cree todavía que eso le pueda afectar a él. Es un extraño fenómeno, ¿no? Uno puede entender el fenómeno de la muerte viéndolo a través de terceras personas, pero uno dice, no, eso no me va a dar a mí, ¿no? Y cuando menos te das cuenta, ¡pum! Vale, ya te tiene que llevar al hospital. Entonces, en este año que ya va terminando, ese es otro de los temas que yo quisiera abordar con ustedes. En este año que ya está terminando, como que la realidad nos está encarando continuamente con este hecho de que vamos a morir. Somos mortales, ¿no? Entonces, la gente prefiere, casi todos no preferimos pensar en la muerte, dice María del Carmen. Hoy dijeron las noticias de una mutación más contagiosa del virus. Mira, dice Irma Techi, si yo tuviera otro yo en otro universo, sería física, chef y agrónoma, por ejemplo. No, pues yo Está creo que padrísimo. Luego dice, por ejemplo, Mirta, hay una película de Chris Nolan llamada Interestelar, que trata de los universos paralelos. La recomiendo para quienes se interesen en el tema. Sí, esta película también es bastante gráfica, y también es muy interesante ver cómo en determinado momento alguien encuentra esa entrada a ese mundo paralelo, ¿no? Oye, está muy padre también. María Zambrano nos dice lo que en Inglaterra hoy en las noticias dijeron que hay una mutación más contagiosa del virus. Pues sí, es que... Bueno, eso se está diciendo desde que empezó a aplicarse la vacuna en Gran Bretaña. Sí. Se había dicho que habían encontrado una mutación, pero hasta donde yo sé no habían dicho ni que era más peligrosa ni que alteraba tanto el estudio que se lleva realizando del control de estos casos, porque se sabe que los coronavirus tienen un no son seres vivos los coronavirus, sino que son unas partículas de ARN que lo que pasa es que son muy inestables y pueden ser pueden mutar con bastante más facilidad que cualquier ser vivo. Entonces, sí es lo mismo que pasa con la influenza, con el virus de la influenza, es muy parecido, muta cada año. Eso ya lo tienen muy controlado los científicos y saben hasta qué punto tienen que hacer una composición específica para saber
qué mutación va a ser la que se reparta más por el mundo, dependiendo de regiones, de países y todo lo demás. Por eso la vacuna contra la influenza nos la tenemos que poner cada año, porque el virus va mutando. Eso sí lo sabíamos, pero hasta donde yo sé, déjenme busco, pero se había dicho que esa mutación en Gran Bretaña, que era la más importante de las que se habían dado, no iba a desmerecer lo que hasta ahorita se ha hecho con la vacuna, porque sí sería muy trágico que nos tocara un virus tan alterado que ya la vacuna no sirviera. O sea, bueno, eso hay que verlo. Mientras tanto, Ana Luis nos dice, yo sería futbolista y una reconocida escritora. Mira, de eso se trata, es esa parte de dejar volar la imaginación. Es decir, si nosotros nos ponemos a leer ciencia ficción en este momento, vamos a ver que quienes escriben ciencia ficción tienen una capacidad asombrosa por imaginarse lo que la ciencia básica está encontrando. Es decir, también son científicos, en la mayoría de las veces los escritores de ciencia ficción están muy ligados a la ciencia, pero lo que hacen es dejar volar la imaginación de tal forma que podemos pensar de una manera más simpática en esos conocimientos de ciencia básica. Y incluso podemos hacer nuestra propia historia, ¿no? Sí. Carmen Martínez dice, yo sería actriz. ¡Qué padre! Sí. Bueno. Eso sería sensacional, ¿no? Poder desarrollar una de esas capacidades, porque se supone que todos tenemos capacidades para poder desarrollar infinidad de cosas, ¿no? Sí. Y dice Mirita, el hombre es el héroe trágico porque sabiendo que va a morir, vive como si nunca le fuera a pasar. Esto es, sí. y justamente es lo que estamos viendo durante esta pandemia. Repito, gracias Mirita por esta frase. Uh-huh. El hombre es el héroe trágico porque sabiendo que va a morir, vive como si nunca le fuera a pasar. Entonces, yo no sé por qué en esta época, y la gente incluso no es que crea, no vive como si nunca le fuera a pasar, y quizá por ello muchos se han envalentonado, ya han aprendido a convivir con este virus de la pandemia y les vale gorro, se salen a la calle, ¿no? Entonces, dice Amelia Salas, yo sería una excelente investigadora criminóloga. Y sería padrísimo, eso sería divertidísimo. Entonces, esto de que el héroe trágico es muy cierto, y entonces hablemos un poquito de esto. Vamos y... Este es un texto de un médico experto en cuidados paliativos y dice, la pandemia es un desastre personal y global, pero también es un momento para mirar el panorama general de la vida. A principios de esta semana, una paciente se inclinó hacia la cámara de su computadora y me susurró que aprecia lo que la pandemia está haciendo por ella. Fíjense, ella aprecia lo que la pandemia está haciendo por ella. Ha estado viviendo las etapas finales del cáncer durante un tiempo, solo que ahora sus amigos son más capaces de relacionarse a sus incertidumbres, y esa empatía es un bálsamo. He escuchado a muchos en voz baja decir que estos tiempos los están sacudiendo con claridad. Esa claridad puede manifestarse como una pena o como una incomodidad absoluta, pero eso es honesto y real, y en sí mismo un poderoso signo de vida. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Lo mejor que podemos hacer es hablar sobre la muerte y sus alrededores, y hacerlo en voz alta finalmente es bienvenido. Los hechos por sí solos no los llevarán ahí. Siempre queda la siguiente pregunta más importante, una que se puede responder y es más útil de todos modos. ¿Qué es la muerte para ti? ¿Cuándo sabes que terminaste? ¿Y para qué vives mientras tanto? A mí esta última pregunta es la que se me hace más clave. Ya sabemos que la muerte es inevitable. Pero antes de que llegue esa muerte, ¿para qué vives mientras tanto? Y yo creo que ha llegado este momento de la pandemia, de la crisis a la que ha llegado, y este momento de fin de año,
para hacernos todos esa pregunta. Si la muerte es inevitable, ¿para qué vivimos mientras tanto? ¿Para comer? ¿Para beber? ¿Para amar? ¿Para soñar? Yo creo, y muchos cuando piensan en la muerte que le ha tocado al vecino o a un ser querido, pero ninguno de nosotros está preparado para la muerte. Ninguno. No sé, hay gente que sí. Pero hay gente, no, No hay puede gente, decir que ninguno. bueno, hay gente que posiblemente sí, hay gente que ya ha vivido un proceso largo de un cáncer terminal y a lo ¿Quién mejor ya. sabe? O ha vivido un proceso largo de pensar en eso que es la muerte. Es decir, no se puede decir que todo el mundo está sin ponerse a pensar en que se va a morir. dice Manuel Casas. Híjoles, a mí se me ocurrió ser todo lo contrario, igual y un clérigo con un anillo dorado gigante. Sería buenísimo, imagínate todo lo que sabrías acerca de tantos secretos que la Iglesia Católica oculta. Sí, pero yo diría que conociendo más o menos a Manuel, diría, sí, clérigo sí, pero un clérigo bastante travieso, ¿eh? No, pero no, él dice que con un anillo gigante. Yo sí. eso lo veo como el Papa. Dice Philip que él sería un gigolo. Le digo que nunca brillará en la sociedad. No, tiene su derecho, ¿por qué no? Si quieres ser gigolo, ¿por qué le niegas el derecho a Philip? Pues sí. Dice... Es un universo paralelo. Victoria Román Ceballos dice, para mí esta pandemia ha sido de una profunda reflexión, porque nunca como hoy se ve la muerte más cerquita, exacto. Y dice este médico, dice, para alguno de nosotros la muerte se alcanza cuando todos los demás seres queridos han fallecido, o cuando ya no podemos pensar con claridad, o ir al baño solos, o tener algún tipo de sexo, cuando ya no podemos leer un libro, ni comer pizza, cuando nuestro cuerpo ya no puede vivir sin la ayuda de una máquina, cuando no queda absolutamente nada por probar. Tal vez la respuesta más útil que encontré fue el brillante profesor que le dijo a su hija que la muerte fue lo que le sucedió cuando ya no podía soportar un juego de béisbol de los Red Sox. Si tuviera que responder a la pregunta, hoy diría que para mí la muerte es cuando ya no puedo relacionarme con el mundo que me rodea, cuando yo no puedo tomar nada y por lo tanto ya no puedo conectarme. A veces el distanciamiento social me hace preguntarme si ya estoy ahí. ¿Qué es lo que se conoce como la muerte en vida? Que es ya no quieres conectar con el mundo, ya no quieres saber de nadie y no quieres que el mundo sepa de ti. Yo que tuve la fortuna de cuidar a mi hermana en Alemania que estaba muriendo de cáncer, cuando yo estuve cuidando a mi hermana que estaba en un hospital, me decía, hermano, ya no quiero saber de nada, no quiero que nadie, solamente tú y ninguna de mis hermanas, fíjense, mis hermanas, no quiero que ni mis hermanas se enteren que estoy muriendo, no quiero que nadie se entere que estoy muriendo. Y es esta sensación de que cuando estás muriendo te has desconectado, decides tú morir por adelantado, desconectarte de este mundo. Es cuando ya las fuerzas te abandonan. Es un proceso tremendo, tremendo. Y entonces, la muerte es un visitante que nunca ninguno de nosotros le va a querer dar la bienvenida, pero es importante tenerlo presente. Y si no quieren que nos alcance, y si no queremos vernos enfrentados a estos sentimientos encontrados de pensar que quizá no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, de que vamos a abandonar demasiado pronto a nuestros seres queridos, a preocuparnos por adelantado, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mi esposo, cuidémonos. Ya sé que al final todos nos vamos a ir. Va a llegar un momento en que nos van a pedir que nos bajemos de los caballitos, ¿no? Pero yo creo que mientras tanto, si uno puede ser un mejor ser humano,
si uno puede ser un ser más solidario, más considerado hacia los demás, ese es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Y además, preguntarte a ti mismo, ¿he hecho todo lo que es posible por ser un mejor periodista, ser humano, profesional, hijo, padre, madre? En fin, yo creo que son ese tipo de preguntas. Dice, es cierto, Manuel Cáceres dice, yo pienso que la muerte siempre está cerca, solo que ahora es más evidente, efectivamente. Todos aquellos que tenemos una salud endeble, seguramente sí pensamos en ella como una posibilidad, dice Carmen Martínez. Entonces yo creo que, también dice Carmen Martínez, creo que en esta pandemia todos hemos logrado rescatar valores y capacidades que no habíamos desarrollado. Entonces yo creo que finalmente este ejercicio que les hemos propuesto en esta tertulia, de hacer un alto en el camino, de mirar por el espejo retrovisor, pero pensar también que estamos viviendo en una situación inédita, que no se había vivido en varias generaciones. En ese sentido estamos viviendo una situación inédita. Que otros antes, en el siglo XVIII, lo han vivido, la peste, todo esto, pero entonces hay que plantearse de la manera que les propuse. Es reflexionar, hacer un alto el camino y proponerles este juego de ¿y si pudieras hacerlo todo de nuevo, qué harías? Y si tuviéramos la posibilidad de vivir en la carne de otros seres como nosotros, pero en otras dimensiones, y si a partir de esta situación que estamos viviendo, ¿por qué no apostamos por ser mejores seres humanos? Bueno, entonces, ahora sí que vámonos con información pura y dura. Sí, yo lo que les quería comentar era esto sí. del virus, porque yo creo que estamos tan siempre absurdos, al acecho de lo que está pasando con el virus, que no tenemos que quedarnos con ideas a medias, ¿no? Entonces me encontré una breve entrevista que le hicieron a Toño Lascano Araujo. A don Antonio Lascano, nuestro gran científico, especialista en biología evolutiva y el creador del Laboratorio del Origen de la Vida en la UNAM, y también uno de nuestros científicos más reconocidos a nivel mundial, que desgraciadamente anda a la greña con la directora del CONACYT, pero ese es otro rollo. Lo que sí es que Toño Lascano es un científico muy importante en nuestro mundo, en nuestro país. Bueno, entonces le preguntan a Antonio Lascano, esta chica que se llama Nelly Toche, de El Financiero, le pregunta qué pasa con esa mutación que se ha observado en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, en un breve resumen dice, la mayoría de las veces esta mutación es un ajuste sin consecuencias, o el virus se altera a sí mismo de tal manera que se debilita al infectarnos y la nueva variante simplemente desaparece. O sea que no hay que pensar que se va a poner peor el coronavirus, ¿no? Una mutación del coronavirus se confirmó en el sur de Gran Bretaña y se está extendiendo de manera rápida. Esta variante de COVID-19, de acuerdo con el ministro de Salud británico Matt Hancock, actualmente hay 1,000 casos de personas infectadas con la mutación. Sin embargo, eso no significa que esta nueva cepa sea más peligrosa. En entrevista con el doctor Antonio Lascano, nos explica que los virus mutan constantemente y esto es especialmente cierto para los virus RNA, aunque los coronavirus a su vez mutan mucho más lento que otros virus de RNA como el del SIDA o la influenza. Lo que estamos viendo ahora es sencillamente mutaciones de un virus
de la proteína Spike, que le permite al virus invadir las células. Dijo que en este caso se pudieron identificar muy fácilmente las mutaciones. Una es del aminoácido en la posición 510 y otro es el que se denomina una delección, es decir, que perdieron letras de la mutación. Es como comparar cómo hablan los mexicanos y los cubanos, que modificamos las palabras, pero alcanzamos a entender perfectamente eso que está pasando con el virus. Mira, se me hace una muy sencilla forma de explicarlo, ¿no? Sí. Es como si habláramos cubanos con mexicanos, al final de cuentas, de todas maneras, nos entendemos, aunque haya variantes. Sin embargo, lo que llamó la atención es que al hacer un muestreo en el sur del Reino Unido, de alrededor de 100 personas, vieron que estas mutaciones eran más abundantes, por lo que calcularon unos 1000 casos de personas infectadas con esa nueva mutación. Y dice, aún así, no hay ninguna evidencia de que sea más agresivo o que cause más daño, que la gente enferme más rápidamente o que tenga nuevos síntomas. Lo que uno puede decir con certeza es que la vacuna, sobre la que hay que estar ejerciendo una supervisión constante, será eficiente porque la vacuna produce anticuerpos no solo contra un cambio, sino contra varios cambios. A lo que sí se debe dar seguimiento es a saber si lo que estamos atestiguando se ha repetido en otros países, porque solamente hay datos en el caso de Inglaterra y en Dinamarca. Si el virus se multiplica más rápidamente y si aún no tenemos terapias para resolver las infecciones virales y cómo se están saturando los servicios hospitalarios, habría que realizar las medidas de aislamiento. Algo que llama la atención es que la parte donde el virus ha sido detectado de manera más abundante se trata de zonas con gente de más bajos ingresos, por lo que tienen que viajar por trabajo y viven en casas más pequeñas, lo que facilita la infección. Esto nos indica que una pandemia no solo tiene un componente biológico, sino componente social, entre otras razones. Esto también ya lo habíamos comentado varias veces. El doctor Lascano explica también que la variante no es tan nueva, pues ya se había visto algunos de estos mutantes en la primavera de este año y se empezó a notar en agosto y septiembre. Lo que destacó es el trabajo extraordinario y rápido de los colegas ingleses. La capacidad para detectar estos mutantes es porque finalmente llevan décadas de estar desarrollando la genómica y mantener grupos de virología y de epidemiología que hacen supervisión constante y con recursos, algo que no estamos viendo en el caso de México. Aún así, dijo que en México todo el tiempo se hace una vigilancia de epidemiología muy particular. Lo hacen varias instituciones, como el Instituto de Biotecnología de la UNAM o la Universidad de San Luis Potosí. ¿Hay mutantes nuevos o no? Lo que se tiene que tener es una vigilancia epidemiológica muy rápidamente. Eso es algo estandarizado. Por último, aseguró que no podemos culpar a la biología del virus de lo que pueden ser descuidos individuales o colectivos. Si vemos que aumenta el número de personas infectadas, no necesariamente es porque el virus sea más agresivo. Puede ser porque la gente se ha descuidado y a medida que se acercan las fiestas o la negativa de promover el uso de cubrebocas, por ejemplo, entre otras acciones, lo que hay es que insistir en esas medidas sociales e individuales. Esto es lo mismo que dicen los médicos que están a cargo de los hospitales, que hay que insistir en las medidas de protección contra el virus. Pero bueno, hasta donde sabemos y hasta donde nos puede asegurar un científico mexicano como el doctor Antonio Lascano Araujo, especialista en biología evolutiva y creador del Laboratorio de Origen de la Vida en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas modificaciones en el RNA del coronavirus 19 aún no son tan graves como para pensar que se va a ser más contagioso, más peligroso o que no nos funcione la vacuna que se está realizando, porque además acordémonos que la vacuna ya lleva un componente
muy nuevo, muy novedoso, que es está hecha a base de genoma, de RNA, para que el sistema inmunológico actúe de manera precisa. Efectivamente, pues estamos viviendo pues días que pueden marcar un antes y un después para muchos de nosotros. Yo creo que tendremos que tener muy presente que todos somos seres, la verdad es que somos seres muy débiles. ¿Por qué tenemos los seres humanos esta tendencia a creer que somos invencibles? Tenemos esta tendencia, ¿no? Quizá porque necesitamos armarnos de valor para seguir avanzando en este mundo. Por eso nos armamos de valor y a veces nos pasamos. Pero algo que no podemos... ¿Nos pasamos de valientes? Ajá, y algo que nos es necesario ser es prudentes. Y por eso la frase, yo le agradezco a Milita la frase en esta tertulia de que el hombre es el héroe trágico porque sabiendo que va a morir, vive como si nunca le fuera a pasar. Yo quiero que seamos menos héroes trágicos. Yo creo que tengamos conciencia de lo que nos aguarda. Miren, todos somos frágiles, somos muy frágiles. Y es en estos momentos cuando todos tendríamos que ser más empáticos, más solidarios. ¿Y qué significa ser solidarios en estos tiempos? Pues utilizar el cubrebocas, no andar como Donald Trump, que carece por supuesto de toda empatía. Y yo le sugeriría incluso... ¿Es un sociópata? Es un sociópata. ¿Me estás llamando sociópata? Al presidente Trump, claro que sí. Entonces yo creo que tendríamos que aprender de esta experiencia, de esto. Hay veces que la vida nos pone a prueba. Dice, no Jaime, el ser humano es el más fuerte de la naturaleza, por eso tenemos que fastidiar al resto de las especies. Sí, pero nosotros mismos seguimos siendo muy No, frágiles. no es que seamos fuertes, No es que seamos fuertes, lo que pasa es que tenemos tecnología y nuestra tecnología es la que a veces está en contra de nosotros mismos y de las especies de este planeta. O sea, depredamos más porque nuestra tecnología nos lo permite. Pero pues así como avanzan las cosas, también avanza la idea de que contengamos esa tecnología dañina para el planeta y mejoremos nuestro estilo de vida para favorecer a la naturaleza, ¿no? Miren, hablando de todo esto, de que el tiempo, los universos, los multiversos y todo lo demás que se quedan para el común de la gente, que es mi caso, dentro de la imaginación de los que escriben la ciencia ficción, yo me encontré una nota que no he hecho más búsqueda, pero es del 24 de noviembre, la tengo aquí guardada desde el 24 de noviembre, y es esta, dice, fíjense, científicos logran crear los cristales de tiempo, un nuevo estado de la materia. O sea, ya nada más con la pura cabeza, cristales de tiempo. Un grupo de investigadores alemanes y españoles lograron demostrar la existencia de los cristales de tiempo. O sea, lograron demostrar la existencia. O sea, que imagínense cuánto tiempo llevan pensando en esta idea que hace poco, hace unos meses, ya lograron demostrar la existencia de los cristales de tiempo. ¿Cuántos años llevarán los científicos detrás de esta idea de cristales de tiempo? La teoría fue propuesta por el científico estadounidense Frank Wilczek, Premio Nobel de Física. Bueno, son científicos de la Universidad de Granada y de la Universidad de Tübingen en Alemania. Han descubierto una forma de crear cristales de tiempo, una nueva fase de la materia que emula una estructura cristalina en la cuarta dimensión, el tiempo, en lugar de solo en el espacio, a partir de fluctuaciones